Hola. Sí, doctor. Bueno, un bacteriostático pues va a bloquear lo que es el desarrollo y la multiplicación de las bacterias, pero no las va no va a acabar con ellas, no las va a lisar y tiene por lo tanto un efecto reversible. En cambio, los bactericidas van a provocar la muerte bacteriana y su efecto va a ser, por lo tanto, irreversible. Ok, muy bien. Entonces acá, por ejemplo, es importante que conozcan los conceptos, ya los mencionó su compañera, es importante que conozcan algunos ejemplos de fármacos bacteriostáticos y algunos ejemplos de fármacos bactericidas. Por ejemplo, tenemos dentro de los bacteriostáticos dos familias importantes, ¿no? Tetraciclinas como doxiciclina, la misma tetraciclina tal cual, y macrólidos como acitro o eritromicina son bacteriostáticos, ¿no? Mientras que dentro de los bactericidas tenemos los betalactámicos en general, las penicilinas y toda su familia que ya lo han visto, aminoglucósidos, por ejemplo, genta, amicacina, ¿no? Rifampicina también, por ejemplo, que es utilizada en el tratamiento de la TBC. Muy bien, a ver, ¿qué más tenemos por acá? Listo, siguiente diapositiva. Ya, una consulta. ¿Las penicilinas no lo habían desarrollado ya con la doctora Arevalo en la primera clase de antibióticos? Sí, en la parte teórica. Ya, entonces, esa parte vamos a pasarla porque hoy teníamos que ver sobre todo algunos grupos de fármacos principalmente que afectan al ribosoma, a nivel del ribosoma. Eh, pasamos esa parte. Pero de hecho que penicilinas va a entrar alguna pregunta, igual falsporina. Así que estudien bien todo esto y lo que han conversado con la doctora Arevalo. Siguiente. Ya, a ver, acá. En los carbapenémicos, eh, una pregunta importante es, en el caso de meropenem, por ejemplo, ¿por qué se administra junto con cilastatina? Profesor, creo que es el imipenem el que se administra junto con la cilastatina, Ujú, no es el imipenem, perdón. meropenem. Sí, ¿cuál es el motivo? Debido a que el imipenem está degradado debido a que este imipenem es degradado por una enzima en el riñón, entonces este entonces estas ciclostatina lo que va en imipenem para realizar su acción. Y esa es la diferencia con el Lopenin, de que este no es degradado por esta enzima. Muy bien. Los carbapenémicos en general son antibióticos de amplio espectro. Entonces, dentro tenemos dos súper reconocidos, que es imipenem, que se administra junto con cilastatina, y meropenem, que se administra solito. La diferencia es que el imipenem es degradado por la dihidropeptidasa y entonces se administra con la cilastatina ¿para qué? Para que la dihidropeptidasa metabolice a la cilastatina en vez del imipenem y de esta forma queda inhibida la enzima por mecanismo de competición. Entonces, eso tienen que recordarlo también. Respecto a los monobactámicos, ¿cuál es su mecanismo de acción? ¿Cómo actúa el astreona? ¿La?
Disculpe, ¿puedo repetir la pregunta? Sí, el Astronam, que es un monobactámico, ¿cómo actúa? A qué nivel molecular está Ah, actuando? también de la síntesis de la pared bacteriana. Ya, en general, todos estos beta-lactámicos, penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y monobactámicos, inhiben la síntesis de pared celular. El detalle es que ustedes tienen que darle una repasada a cómo lo hacen. Las penicilinas actúan sobre algunas proteínas, por ejemplo, se llaman las PBP, las Penicillin Binding Protein. Pero las cefalosporinas actúan de manera parecida, pero tienen algunas diferencias. Los carbapenémicos actúan otras dianas moleculares en la síntesis de la pared celular. Los monobactámicos de igual manera. Entonces, eso es importante y se les podría preguntar en su examen final. Ojo con eso. Siguiente. Ya, muy bien. ¿Cómo actúa un inhibidor de beta-lactamasa? El, el, el compuesto se une irreversiblemente a la enzima, a la beta-lactamasa, y esto provoca de que esta enzima se inhiba y se autodestruya, ¿no? Mm, ya, a ver, algunas bacterias resistentes a beta-lactámicos utilizan un mecanismo que es la formación de una enzima llamada beta-lactamasa. Entonces, esta beta-lactamasa lo que hace es rompe el anillo beta-lactámico, que es parte de la estructura de casi todos los inhibidores de pared celular. Entonces, al romperla, se pierde la conformación química y por lo tanto el efecto. Ahora, existen algunas sustancias que lo que hacen es inhiben competitivamente a esta enzima beta-lactamasa. Y a ellos se les llama inhibidores de beta-lactamasa. Tenemos, por ejemplo, el ácido clavulánico, tenemos el sulbactam, tenemos el tazobactam. Ya les estoy dando 3 ejemplos de inhibidores de beta-lactamasa. Entonces es importante también que ustedes sepan cómo actúa, cómo funciona. Siguiente. Ya, igual acá, ¿no? Vancomicina es otro fármaco que también bloquea la síntesis de pared celular, pero no es un beta-lactam. Entonces, ¿cómo actúa vancomicina? Ya, doctora, lo que hace la vancomicina es evitar que se puedan formar enlaces cruzados, ya que son al extremo de adanila de los peptidoglicanos, particularmente a bacterias gram positivas. Como se ven en las figuras, a comparación de las gram negativas, pues están expuestas, en las gram negativas no. La capa de liposacáridos bloquea la entrada de vancomicina. Centrándome en su pregunta, pues su mecanismo de acción es unirse al extremo de la anila para evitar que se puedan formar esos cruzados. Y justamente este mecanismo puede ser inhibido por algunas bacterias que reemplazan el extremo de la alanina por lactosa o serina. Muy bien, entonces eso así, cada uno de los inhibidores de pared celular tiene un sitio específico donde actúa, entonces eso tienen que conocerlo. Ahora, Eduardo, ¿cuál es la reacción adversa frecuente que se produce cuando tú colocas vancomicina? En general es por una mala forma de administración de la vía intravenosa y es el síndrome del hombre rojo. Claro, muy bien, es por una velocidad rápida de infusión. O sea, si lo pasas demasiado rápido, se produce este síndrome de hombre rojo por degranulación de mastocitos. ¿Y qué utilidad clínica tiene vancomicina? ¿Contra qué patógenos los usaría? En general se comenta que este medicamento es usado, bueno, este fármaco es usado para casos ya de resistencia, digamos, extrema, para estafilococo, criptococo, que son resistentes a múltiples antibióticos. Curiosamente, también varios de estos patógenos contra los que se recomienda usar también pueden ser resistentes. También se usa para bacterias que son gram positivas. Como mencionan, las gram negativas tienen una capa extra de liposacárido que impide la entrada de vancomicina.
Curiosamente, se usa como vía intravenosa por dos motivos. Primero, que tiene mala absorción intestinal, y segundo, porque la vía intramuscular duele muchísimo. La vía intravenosa pues, se puede usar para casi todo tipo de infecciones, ¿no? Incluyendo las meningitis, ya que cuando la meninge está inflamada, la vancomicina sí puede entrar. Si es que se da por vía oral, es solamente en un caso específico y es para la colitis pseudomembranosa, la cual es causada por Clostridium difficile y se usa por vía oral. Perfecto, Eduardo. Ojo que para colitis pseudomembranosa el tratamiento es de elección, el mejor del mundo disponible es vancomicina vía oral. Como no lo tenemos muchas veces, la alternativa es metronidazol y es lo que usamos, pero el gol estándar de tratamiento es vancomicina vía oral. Y endovenoso, para cocos gram positivos, en especial para estafilococos aureus resistente a meticilina. El SARM, que a veces leen en artículos, eh, es, es la diana principal cuando utilizamos vancomicina. Siguiente. Muy bien, a ver, siguiente grupo. Doctor, ahora comparto. Mm, ya, a ver. Número uno, ¿dónde actúan las tetraciclinas? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Tu unidad 30S, doctor. Actúan inhibiendo la 30S. Entonces, lo que hacen es interrumpen, ¿no?, la traducción eh, y la formación de proteínas a partir de un ARN mensajero. Ahora, ¿cuáles son Se los me- efectos Doctor, adversos? Sí, se menciona específicamente que inhibe la unión del ARN de transferencia al ARN mensajero, específicamente en ese nivel. excelente. Ahora, a ver, ¿cuáles son los principales efectos adversos de la tetraciclina? Se menciona que las tetraciclinas van a tener, por ejemplo, bastantes efectos en lo que corresponde a la estructura dental, ósea, debido a que tienden mucho con los metales pesados a lo que llaman quelarse. Entonces, por ejemplo, si se les eh, generara a cualquier niño en crecimiento, se podría ver quizás la dentadura gris a nivel de dentina, porque su absorción o su distribución también es a nivel de eso, o podría haberse afectado en el crecimiento. Como problemas quizás endocrinos también se menciona diabetes insípida, entre náuseas, vómitos, esofagitis, síndrome de Fanconi, por ejemplo, a nivel renal, o hipersensibilidad normal, ¿no? A la parte del mecanismo como tal. Ok. Ahora, mencióname algunos fármacos que son de la familia de las tetraciclinas. Bueno, dentro de la categorización de tetraciclinas, nos hablan de quizás de primera generación. Ahí podríamos, o no naturales también le denominan, de tetraciclina, de meclociclina, y sintéticas que pueden dividirse en segunda generación. Ahí podemos encontrar dentro de las más resaltantes quizá minociclina, doxiciclina. Algunos mencionan que hay de tercera generación o que son las más específicas y que son, digamos, de mayor espectro, y ahí entra la tigeciclina. Ya, muy bien. Ojo que la tigeciclina tiene un espectro amplio, ya, así como la banco se usa para, o como el meropenem que se usan para infecciones, para organismos resistentes también, ¿no? Una tetraciclina de tercera generación que se utiliza para casos especiales, para infecciones fuertes, para eh, bacterias resistentes a otros fármacos.
¿Interactúa con algo la tetraciclina o alguna recomendación se debería dar a un paciente que la use? Bueno, dentro de las interacciones, como les dije, disminuye su efecto con metales. O sea, puede ser de preferencia metales bivalentes como calcio o que el paciente esté consumiendo algún tipo de suplemento de magnesio. También se menciona que quizás aumenta con medicamentos o aumenta la acción de medicamentos como warfarina, midazolam, entre otras cosas, ¿no? En cuanto a interacciones farmacológicas. Ahora, si un paciente te dice, doctor, puedo tomar, tú le recetas doxiciclina, por ejemplo, y te dice, doctor, ¿puedo tomarlo junto con leche para que no me caiga mal al estómago? ¿Tú qué le respondería? Me mencionó doxiciclina. Cualquier tetraciclina, te estoy poniendo un ejemplo con la doxi. Ya, ya, en el caso de tetraciclina o doxiciclina, sí, ahí sí no se recomendaría, porque justamente esta estructura pues va a tener metales y van a quelarse, ¿no? Y no va a tener un efecto como tal del mecanismo de acción en el paciente. Listo, muy bien. Al menos son las preguntas más puntuales que pueden haber sobre tetraciclinas en general. Siguiente. Ya, siguiente, igual revisen eso porque de las diapos pueden salir algunas preguntas extra. Cloranfenicol. ¿Cómo actúa el cloranfenicol? Ah, doctor, disculpe, pensé que estaba con el micro apagado. En el caso del cloranfenicol, se actúa a nivel de 50S y es un inhibidor de transpeptidación. Ya, muy bien. No se olviden eso. Importante saber en qué aspecto está actuando cada fármaco. Ahora, eh, ¿cuál es el efecto adverso más representativo del cloranfenicol? Yo había encontrado, doctor, que era en el caso de niños, por ejemplo, como el cloranfenicol es un medicamento bastante tóxico. De hecho, se menciona en alguna literatura que no debería considerar ni como de primera ni como de segunda línea para cualquiera de sus acciones. Es lo que se conoce como el síndrome del niño gris, creo, que a nivel cutáneo se expresa una apariencia grisácea, producto justamente de la alta toxicidad. También se encuentra hipersensibilidad y también algunos mencionan anemia plástica. Claro, muy bien. Hay que tener sumo cuidado con el cloranfenicol porque nos genera anemia plástica, síndrome de niño gris, y bueno, es un antibiótico antiguo. ¿Que sirve? Sí. Que hay buenos fármacos contra el espectro que ustedes observan ahí también. No, por ejemplo, si tengo Haemophilus influenzae, eh, tal vez el mejor fármaco para combatirlo son los macrólidos como acitromicina. O si tengo Neisseria, son las cefalosporinas, la primera elección. O si tengo Streptococcus, son las penicilinas de tercera generación, la primera elección. O si tengo Enterococcus, eh, puedo utilizar, no sé, una fluoroquinolona, por ejemplo, como primera opción. Pero el detalle aquí es que para todos esos hay una primera opción. Sin embargo, la resistencia que hacen muchas veces nos dejan con pocas herramientas a la mano. Cloranfenicol nunca deberíamos considerarlo una primera elección. No. Lo que sí es buenísimo contra casos de salmonelosis, por ejemplo, o Shigella en niños. El detalle es su toxicidad, entonces hay que tener sumo cuidado con, no, síndrome de niño gris, anemia también produce cloranfenicol. Siguiente diapositiva. Muy bien. Y ahora, ¿cómo actúan los macrólidos? Sí, doctor. Los macrólidos y los cetólidos tienen un mecanismo de acción similar, que van a inhibir la elongación de la cadena proteica por unión
unión a un dominio en la subunidad 50S, que va a evitar la salida del producto peptídico por Claro, inhibición de translocación. Ujú. claro. En este caso se inhibe la translocación. En el caso anterior, por ejemplo, se inhibía la transpeptidación. Entonces, ambos actúan a nivel de 50S. El detalle es que a fondo cada uno es distinto en el mecanismo y eso se les va a pedir que expliquen seguramente. Ahora, eh, ¿en qué caso los macrólidos? ¿Cuáles son sus reacciones adversas o tal vez son seguros? Coméntanos un poco. Sobre las reacciones adversas, tiene una reacción especial que produce la prolongación del segmento QT y va a provocar arritmias y también es hepatotóxico. Suele ser usado también como en organismos gram positivos, porque en los gram negativos no tiene una acción muy buena. Y existe una actividad que está totalmente inhibida y no es recomendada es Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumoniae. Ya, muy bien. El detalle acá, los macrólidos son relativamente seguros. Ya, incluso se los puede dar a partir de los 2 meses de edad. Entonces, es súper seguro, lo puedes utilizar bien. El detalle es, hay que tener cuidado con el corazón. Los macrólidos, sobre todo en dosis altas, y si combinas con otros fármacos, alteran el intervalo QT y pueden llegar a producir una bradiarritmia y pueden llegar a producir un paro cardíaco. Entonces, esto incluso he tenido la oportunidad de verlo en un paciente COVID al que le daban acitromicina en dosis grandes y finalmente fallece por una bradicardia. Entonces, sucede si con dosis altas a dosis usuales es muy rara la toxicidad. Hay que tener bastante ojo con eso. ¿Ya? Igual apréndanse sus perfiles de uso, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo, no sé, una infección por Haemophilus, macrólidos son primera elección. Entonces, ojo con eso también. Siguiente, siguiente, siguiente. Eso ya lo revisan. Y en el caso de las lincosaminas, a ver, ¿cuál es su mecanismo de acción ahí? Hola, hola. ¿Cuál es su mecanismo de acción de las lincosaminas? De las lincosamidas era la que va a inhibir la transpeptidación y se va a unir de forma irreversible con la subunidad 50S. Ok. ¿Y en qué casos se utiliza? ¿Cuáles son sus efectos adversos? Como efecto adverso está la colitis pseudomembranosa Ujú. y, y se usa en casos donde el microorganismo pueda provocar abscesos y también en neumonía por P. gyrovesi. Como segunda opción, ojo, porque si yo te pregunto el tratamiento de primera línea para neumocitis y ¿cuál es? Eso lo vimos en micro. Espremepropim con sulfametoxazol, el tratamiento de primera línea para neumocitis. Entonces, segunda línea es Clinda, que es una lincosamina. Ahora, principal efecto adverso, siempre lo preguntan, colitis pseudomembranosa. Lean, revisen qué es eso, porque es algo que siempre se pregunta. Dos fármacos que den colitis pseudomembranosa, a la cabeza clindamicina.
En segundo lugar, pese a que no es de este grupo, pero amoxicilina con ácido flavulánico, esa asociación también da colitis pseudomental. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Ahora, otro detalle importante de la clindamicina. De todos los fármacos y familias que hemos hablado hasta el momento, ninguno de ellos tenía efecto contra anaerobio. Entonces, clindamicina es un fármaco que sí, que adicional a su efecto principalmente contra gram positivos, tiene efectos eh, que actúan contra los anaerobios. Entonces, ojo con eso también. Siguiente diapositiva. Ya. ¿Cómo actúan las estreptograminas? ¿Cuál es la acción de las estreptograminas? Bueno, con respecto a las estreptograminas, yo encontré que esta se encontraba, derivada de lo que serían semisintéticos, los cuales estos iban a ser, bueno, a nivel clínico, se iba a encontrar en forma combinada de lo que sería la quinupristina junto con lo que sería la dalfopristina. Por lo tanto, ambas iban a inhibir lo que era la síntesis de proteínas, uniéndose a lo que era la unidad ribosómica más grande, esta unidad ribosómica que es la 50S. También que, por ejemplo, cada una, como está conformada por pues, la combinación de dos, encontré que la quinupristina se une en el sitio activo parecido a lo que lo hacen los macrolidos. Estos se unen de manera reversible a lo que sería la unidad ribosómica 50S y van a ocasionar un efecto también similar a lo que serían los macrólidos, ocasionando lo que sería la inhibición de la elongación polipeptídica y también lo que sería la terminación temprana de lo que es la síntesis de las proteínas. Y por otro lado, lo que serían las dalfopristinas, estas se iban a unir a un sitio cercano a lo que sería la quinopristina y van a producir lo que sería un cambio de conformación de este ribosoma 50S, lo que va a intensificar de forma sinérgica la unión junto a lo que sería la quinupristina a su sitio blanco, ¿no? Y también lo que sería la dalfopristina va a interferir de forma directa en lo que sería la formación de las cadenas polipeptídicas. Bueno, eso sería con respecto al mecanismo de acción. Muy bien, entonces, ojo a lo que ha mencionado su compañera. Quinupristina con dalfopristina se dan juntos. ¿Por qué? Porque tienen un efecto sinérgico. ¿Cómo sucede eso? Ya acaba de explicarlo Ray. Ahora, ¿en qué casos puntuales se utilizan las estreptograminas? Sobre todo se utilizaba para lo que es microorganismos gram positivos, pero era a excepción de uno que era los enterococos faecalis, y también se utiliza para algunos gram negativos. Eso es lo que encontré bueno. Y también para lo Claro, que sería... principalmente para enterococos resistentes a vancomicina, porque el tratamiento de primera línea de enterococcus, que son cocos gram positivos, es banco. Entonces, si hay resistencia a una segunda línea, frente a esa resistencia son las estreptograminas. Entonces, por ahí va el asunto. Lo otro, no nos olvidemos que estas estreptograminas no se usan todos los días, por supuesto, son fármacos raros, pero producen muchos problemas articulares, artralgias, artritis misma. Entonces, su principal reacción adversa es esa también. Siguiente. Ya, y las oxazolidinionas, ¿cómo actúan?
Estas, por ejemplo, se unen a lo que es el sitio P de la unidad cromosómica 50S, pero específicamente iban a interactuar con la unidad, bueno, la porción 23S que forma parte de la unidad cromosómica 50S. De lo que sería el ARN cromosómico, y iba a impedir lo que era la formación del complejo ribosoma formilmetionina del ARN ARN de transferencia. Bueno, y de esta forma también inhibía lo que era la iniciación de la síntesis de proteínas. ¿Y qué ejemplos hay de esa familia de fármacos? Son dos, principalmente es la linezolil, y en forma secundaria encontré la tedizolil. Muy bien, el que nos interesa es linezolid. Sí se usa también para infecciones resistentes. ¿En qué casos? ¿Contra qué bacterias se usa? El linezolid se usa para organismos gram positivos. Estos incluyen lo que son los estafilococos, estreptococos, enterococos, también cocos y bacilos que son gram positivos, de las especies Corynebacterium, Nocardia, bueno, básicamente eso. Ujú. Puros gérmenes gram positivos, así es. ¿Y qué reacción adversa principal tiene el linezolid? La trombocitopenia era la más común, bueno, como causa de la mielosupresión, la trombocitopenia era la que más se frecuentaba. Ujú. Y otra muy característica también, no es frecuente, pero sí es importante, es la neuritis óptica. Entonces, la más frecuente es trombocitopenia, te tumba las plaquetas, ¿sí? Pero una reacción a tener en cuenta es la neuritis óptica. Entonces, ojo con eso y las manifestaciones clínicas que puede tener. Siguiente. Muy bien. Entonces, revisen las diapositivas, además de lo que hemos conversado, por ejemplo, en antibióticos es importante que ustedes sepan qué antibióticos, por ejemplo, tienen una eliminación hepática importante, y cuando hay un problema hepático sería importante ajustar su dosis. De igual forma, cuáles de ellos tienen una excreción casi puramente por el riñón, y ante una insuficiencia renal se tendría que ajustar su dosis. Importante que sepan mecanismos de acción, reacciones adversas, espectro antimicrobiano, es decir, en qué casos, en qué tipos de infecciones se usan más, o frente a qué patógenos se utilizan, interacciones, las más puntuales también. No está en las diapositivas, pero revisen metronidazol, sulfamethoxazol con trimethoprim también, de una ley aparte. ¿Qué más? Y bueno, creo que esto sería al menos lo más importante de antibióticos. Más bien, esta última parte, por temas de tiempo, la estamos haciendo súper veloz y también enfocados en las cosas que más frecuentemente se le pregunta. No sé si alguien tiene alguna consulta. Doctor, para el día de mañana igual van a venir o el examen va a tener la misma metodología, ¿verdad? Aplicación teórica y luego la aplicación práctica. Sí, sí, es el modelo de las evaluaciones del curso. Pese a eso, podrían haber algunos cambios y tal vez podrían, no les aseguro, pero podrían haber algunas preguntas de opción múltiple, por ejemplo, como para que marquen, ¿no? Y o en su defecto puede seguir también siendo la misma disposición que hasta ahora, ¿no? El examen y su consolidación está a cargo de la doctora Arévalo,
En la primera unidad estuvo a cargo de mi persona, la segunda de la doctora Arevalo y esta tercera también de la doctora Arevalo. Entonces, vamos a ver finalmente cómo decide plantearlo la doctora. ¿Alguna otra consulta?